Tengan todos muy buenos días. Que la paz del Señor reine más y más en cada uno de sus corazones. Gracias. Estamos tan felices y agradecidos con el Señor porque una vez más estamos aquí en este lugar de adoración junto con nuestra familia en la fe. Es un gran privilegio. Y más tener la oportunidad de compartir la palabra. Gracias a todos por sus oraciones y también les felicito por estar al tanto y pendiente de cada uno de sus hermanos. Quiero leerles una reflexión que fue titulada Llamada. En septiembre del 2001, Lisa Jefferson tuvo una inesperada oportunidad de ser usada por Dios. Su ahora muy conocida conversación de 15 minutos con un pasajero en el vuelo 93 de la línea aérea United cambió para siempre la dirección de su vida. En su libro Llamada, ella enfatiza que sus habilidades para escuchar y hacerse cargo y mantenerse calmada en una crisis fueron utilizadas para alentar a un creyente llamado Todd Beamer en los últimos momentos de su vida. Ella no pidió ser usada de esa manera, pero Dios vio a una mujer que estaba disponible y la hizo coincidir con alguien que estaba en necesidad. Lisa ahora comparte su historia con quien quiera por todo el mundo. Dios no solo nos ha dado capacidades naturales, también nos equipa a todos como creyentes con dones espirituales para el propósito del ministerio. Dios usa a todos los que están disponibles. Él no nos obligará a servirle. Cuando te sientes impedido o animado para ayudar a alguien en alguna necesidad, no te detengas, hazlo. Dios usa a personas ordinarias para hacer una obra extraordinaria. Esta mujer en 15 minutos su vida cambió y se marcó un antes y un después, pues iba en un vuelo, no tenía planes, propósitos, pero antes de que este hombre muriera, dedicó los últimos 15 minutos de la vida de él para ella ser un instrumento y animarlo. Algo que fue inesperado. Quizás hoy usted puede pensar, ¿qué situación puede estar presentándose en mi vida y en mi entorno, en mi familia, en el lugar donde vivo, que me dé la gran oportunidad de servir? Y precisamente hoy queremos hablar de eso. Queremos hablar del gozo de servirle a Dios. Todos decimos, yo le sirvo a Dios. Yo no sé si usted lo puede decir hoy. Y yo sé que usted está aquí precisamente porque le sirve al Señor. Y hay una llama que arde en su interior. Y usted dice y sabe que nació para servirle a Él. En el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 23, hay unas palabras declaradas por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, a quien soy y a quien sirvo. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien soy y a quien sirvo. Y creo firmemente que este es el tiempo donde nos hacemos preguntas existenciales como ¿quién soy? Y la otra pregunta tan interesante es ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? El apóstol Pablo tenía la seguridad, tenía la convicción por qué estaba en la tierra y por eso dedicó toda su vida, el tiempo, desde que tuvo un encuentro con el Señor y se le reveló Cristo en su vida, él dedicó todo su tiempo, su esfuerzo, su energía, sus recursos en servirle al Señor. Y vemos a lo largo de la Escritura que Dios siempre usará sus instrumentos, que somos usted y yo. Siempre usará un hombre y una mujer para desarrollar su agenda aquí en la tierra. ¿Usted no se siente contento de eso, feliz de eso? Dios comenzó todo con una persona, llamó a una persona para establecer una nación. Esa persona fue llamada Abraham. También vemos
vemos en el transcurso de la palabra que el Señor usó una persona como Noé para preservar una generación y como José para preservar no solamente a Israel, sino a Egipto. Vemos también que usó un hombre llamado Moisés para impulsar al pueblo a su liberación. Y usó una persona como Josué para que finalmente ellos pudiesen conquistar la tierra que el Señor les había prometido en ese momento. Pero también conocemos que usó un hombre, ¿sabe? Para darle la salvación a toda la humanidad. ¿Usted sabe cómo se llama él? Jesucristo. Así que Dios usa a hombres y a mujeres. Y hoy usted es ese instrumento llamado por el Señor para ser un siervo fiel en esta tierra. En el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, vemos un versículo muy conocido que dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. En este contexto y en un momento muy difícil, nosotros leemos lo que el profeta Ezequiel manifestó y podemos hacer un paralelo, una comparación de lo que estamos viviendo hoy día en nuestro mundo. Y el Señor, como respuesta, dice: yo busqué a uno que se pusiese en la brecha a favor de la tierra, pero no lo hallé. ¿En dónde estuvo la tragedia? En que no había una persona dispuesta a ponerse en la brecha. Y en este tiempo, una persona puede marcar la diferencia. Así como esta mujer, Lisa, marcó la diferencia en la vida de un hombre, usted y yo somos esos instrumentos en esta tierra para ser usados por Dios para hacer su obra aquí. Es por eso que en la Escritura nos vemos y la Biblia se nos identifica. Número 1, vemos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, que la Biblia nos identifica como colaboradores de Dios. ¿Ha leído usted en alguna ocasión esta porción bíblica? Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Usted puede declarar esto: yo soy un colaborador de Dios. En el libro de Efesios capítulo 3, versículo 7, dice, Efesios 3:7, por la boca del apóstol Pablo, del cual yo fui hecho ministro. Diga: yo soy un ministro. Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. La palabra ministro es un servidor. Usted y yo, al igual que el apóstol Pablo, podemos declarar que somos ministros. No por algo que nos hemos ganado, ni que podamos producir nosotros, sino por la gracia de Dios que nos ha sido dada. ¿Cuántos son ministros del Señor? Y Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo Jesús. Y continuamente Él se lo declaró a todos los discípulos y les decía que Él no estaba en la tierra para ser servido, sino para servir. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 dice lo siguiente. Primera de Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministros de Dios, de los misterios de Dios. Entonces, en conclusión, nosotros podemos ver que la palabra nos identifica como colaboradores, como ministros, como siervos. Nos identifica como esos administradores de los misterios de Dios. Es usted esa persona llamada por el Señor para levantarse en este tiempo como un líder espiritual en la comunidad donde usted está, en su casa.
primeramente en su hogar, en la comunidad, en su congregación y en su entorno. Es el líder de influencia para que gente que no conoce a Cristo hoy pueda conocerlo. ¿Y qué es un líder espiritual? Quizás usted mismo se pregunta en esta hora. Un líder espiritual o el liderazgo espiritual se puede definir como esas cualidades naturales y espirituales. Diga conmigo, cualidades naturales y espirituales, que son utilizadas para influenciar a la vida de otro como pueblo de Dios que somos. Aún las cualidades naturales son usadas por Dios y un regalo por Dios. ¿Para qué? Para llevar a cabo lo que el Señor nos ha delegado en esta tierra y podamos tener un liderazgo con mayor eficacia. Y es el problema que vemos hoy día. Nos damos cuenta que tenemos un problema fuerte porque estamos enfrentando una crisis de liderazgo en los últimos 2000 años. Porque el mismo Jesús lo dijo. El mismo Jesús dijo, miren, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Quiere decir que es más el trabajo que la cantidad de obreros que se tienen disponibles y comprometidos para hacer la obra del ministerio aquí en la tierra. Para definir quién es un líder espiritual, tenemos que poner a un lado lo que es esos pensamientos tradicionales de lo que nosotros sabemos en cuanto al liderazgo. Todo líder desarrolla una función, todo líder es un agente de influencia, pero la diferencia que tiene el liderazgo espiritual es que el líder espiritual, aunque cumple objetivos, los métodos que tienen son totalmente diferentes a cuanto al liderazgo común. Están dispuestos antes de guiar a alguien a ser guiados. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir, yo estoy dispuesto a ser guiados. Y somos guiados. ¿Sabe por qué? Por el Señor que está en nosotros, en nuestro corazón. Dice la Escritura que es importante tener presente esto porque usted y yo somos los instrumentos de Dios en esta tierra para que los que no conozcan a Cristo hoy lo conozcan. Quiere decir que lo que estamos viviendo y lo que ven nuestros ojos a través de los medios de comunicación continuamente, incluso estamos viviendo una pandemia que ha azotado al mundo entero. Y usted puede escuchar continuamente en los noticieros, oye de suicidios, oye de homicidios, de divorcios, de violencia, de fractura familiar. Y vemos en este tiempo, las estadísticas nos dicen que en tiempo de pandemia, donde las personas están la mayor cantidad de tiempo en su casa, es donde hay un mayor porcentaje de violencia doméstica. Entonces, estamos viendo que hay un problema en nuestra sociedad, pero usted y yo somos esa respuesta. Amén. Es por eso que en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 24 al 28, hubo una conversación de Jesús con los discípulos y una madre que hizo una petición. Y él le dijo, Señor, yo quiero que mis hijos estén uno a tu lado, a tu derecha y uno a tu izquierda. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Si continuamos leyendo, el versículo siguiente dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no es así. Una cosa son los patrones de este mundo, pero una cosa son los lineamientos y los principios que el Señor ha establecido en su palabra para nosotros. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser o para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces nuestro Señor nos ha dado un ejemplo, que Él vino a esta tierra para servir. Entonces se dice que los líderes del mundo lo que quieren es fama, autoridad y potestad para gobernar y sojuzgar a la gente.
Pero el Señor dice, no es así. Tú quieres ser grande, eres llamado para servir. Es por eso que luego vemos a Jesús reunidos en el monte alto con Jesús, y en el libro de Juan, versículo 13, desde el 12 al 16, vemos a Cristo que toma su manto, toma el paño y se ciñe en su manto y se inclina y se postra a los pies de los discípulos para lavar unos pies que estaban llenos de polvo, mal olor, que estaban sudados, y él no le importó la trayectoria de esos pies y que habían pisado esos pies en el camino. Sin embargo, siendo el mismo Señor, y él lo establece y dice, si yo siendo maestro y ustedes me llaman Señor y Maestro, yo hago esto, quiere decir que ustedes también tienen que estar dispuestos a lavar los pies a sus hermanos. Y él lo aclara y repite y dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si el Señor dice, porque ejemplo, diga conmigo, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Entonces, nuestro Señor nos ha dado ejemplo de servicio. Y yo le pregunto, ¿es usted ese líder espiritual, ese líder de influencia en este tiempo? En su casa, en su hogar, en su familia, en su entorno, en su comunidad. Se está hablando de tiempos de crisis. Entonces, la respuesta de Dios para esta tierra es usted, la iglesia del Señor. Y dice la Escritura que el Señor lo afirmó y dijo, así como yo lo hice. Entonces, no es cuestión de títulos, de que diga estoy esperando un nombramiento, o yo soy este líder, o yo tengo esta profesión, o esta capacitación. No, es cuestión de actitud. Que usted tenga la mejor actitud de hacer lo que el Maestro hizo, servir. Porque nuestro llamado en esta tierra es servir. Por eso no debemos cansar de servir. En una ocasión el Señor le enseña en el libro de Mateo, capítulo 25, a los discípulos. Y les dice que llegará el momento en que preguntarán, Señor, Señor. Y dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Miren la afirmación que hizo el Señor. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. El 36. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me vestiste. En la cárcel y viniste a mí. El 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, o vinimos a ti y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Yo no sé si usted se siente identificado con alguna de estas cosas, acciones que el Señor nos ha dejado. Ciertamente somos salvos por la gracia del Señor. No hacemos obras para ganarnos el cielo, ni como quizás aprendimos por mucho tiempo, y cuando alguien moría dice que Dios no tenga la gloria, porque Él hizo tantas obras buenas. Él se ganó el cielo por su generosidad. No, ¿sabe por qué? Porque el Señor nos ha dado el regalo de la salvación a través de su sacrificio, de su gracia y de su amor. Pero Él dice que usted y yo fuimos creados para buenas obras. Y a través de un gesto de amor y un acto de servicio, usted puede mostrarle al mundo el amor de Cristo. Amar lo que Él ama y apasionarse por lo que Él se ha apasionado en esta tierra. Yo recuerdo cuando era pequeña
y aprovecho la oportunidad que aquí está mi madre. Yo recuerdo que desde pequeña vimos muchos actos de servicio en nuestra familia. Y lo aprendimos de nuestros abuelos y nuestros abuelos se lo enseñaron a mis tíos y así ha sido una familia de servidores. Y cuando estábamos muy pequeños en casa, mi mamá tomó la decisión de adoptar personas mayores. Y cuando sabía de que alguien cerca de su casa estaba solo, abandonado de sus hijos, impedido por algún tipo de enfermedad, iba a la casa. Tenía su propia agenda donde tomaba tiempo para visitarles, para bañarles, para peinarles, para llevarles comida. Y recuerdo que fue una iniciativa propia, pero hoy conocemos que es el Espíritu Santo que produce ese sentir en nuestros corazones. Y era tan lindo porque nosotros, aún pequeñas, que no entendíamos mucho lo que estaba sucediendo, nos involucrábamos en ese trabajo, en ese acto de amor. De tal manera que mientras mi mamá quizás lavaba los platos o limpiaba la casa, nosotros hacíamos clinejitas y parecía un juego, pero estábamos ayudando a peinar a alguien, a cortarle las uñas a alguien, a bañar a alguien. Pero en ese tiempo de contacto con esas personas, había algo que teníamos que hacer. Leerle algo de la palabra y orar por esas personas. Y soy testigo desde muy pequeña, muchas personas reconociendo a Jesús en su vida y sabe que partieron de esta tierra conociendo al Salvador. Qué privilegio más especial. Recuerdo que en una ocasión mi mamá, cuando no podía ir en persona, nos mandaba a nosotros a llevar comida. Y en una ocasión hizo todas las porciones de las personas que había que llevarles y nos encargó a nosotros, sus hijos, que fuéramos. Era muy cerca de la casa. Y en ese momento, pues tomo la porción más grande y me dice, llévele a María. Y yo me voy a María, pero a otra María que estaba en mi mente. Entonces, cuando voy a la casa de esa María y toco la puerta, le digo, aquí está, aquí le mandó mi mamá. Y ella estaba tan impresionada y dijo, sí, su mamá, ¡qué alegría! Y yo voy a disfrutar esto. Y tiempo después le dice a mi mamá, muchas gracias por esa sopa riquísima. Y mi mamá dice que a ella, a esa porción le había colocado mucha carne, muchas verduras. Y dice, gracias, eso fue un regalo de Dios para mi vida. ¿Sabe? No sabíamos qué estaba pasando en esa familia. Momentos de necesidad, de escasez, nosotros no lo sabíamos. Y quizás en un error de una niña, ¿verdad? Que parecía un error, se desviaron los pies para una casa que no era de esa persona. Pero después de eso, ¿saben? Esa persona comenzó a asistir a la congregación con toda su familia porque alguien tocó la puerta de la casa para expresarle con un gesto de amor y de servicio que hay un Padre Celestial que le ama y que no está ajeno a lo que está viviendo esa familia. Entonces, yo les animo hoy a recordar algo que usted lo sabe y que está en la palabra muy clara. ¿Para qué usted está aquí en la tierra y para qué usted ha sido llamado? ¿Cuál es la misión? Muchos nos preguntamos, ¿para qué estaré aquí en la tierra? Estoy esperando que el pastor me revele ese misterio. Pero ¿sabe qué? Dice la Escritura que usted está aquí para servir. Y le digo hoy, no se canse de hacer el bien. Pandemia, crisis, situaciones difíciles, escasez, noticias intimidantes, gran oportunidad para que usted brille y resplandezca y manifieste el amor de Dios en su corazón a través de un acto de servicio. Yo le invito a que usted esté en pie en esta hora y le demos gracias a nuestro Señor por ese privilegio, porque el misterio y el privilegio hoy es que podamos ser usados por Dios. ¿Para qué? Llevar a cabo su obra maravillosa aquí. Y que hoy usted le pueda decir con gratitud en su corazón al Padre, gracias. Gracias. Gracias por llamarme. Gracias, Señor, por usarme como un instrumento. Dele gracias por darme la oportunidad de servir. No me canso de hacer el bien. Gracias. Gracias porque a través, Señor, de mi vida, Señor, tú seguirás, Señor, ganando, conquistando el corazón de la gente que hoy no te conocen. Gracias por ese privilegio que tengo hoy de manifestar tu amor, tu bondad.
gloria. Señor, hoy reconozco que nací para servir. Soy un servidor, soy un colaborador del reino, soy un ministro tuyo, Padre. Gracias, Padre bueno, porque tengo la mejor oportunidad en este tiempo de manifestar lo que está en mí, tu misma presencia, tu poder y tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén.